acerca de la sanidad que Dios provee hoy para todos. Y el título o el tema de hoy es Jesús o Dios sana hoy. ¿Cuántos creen que el Señor sana hoy? ¿Cuántos saben que tienen un Dios vivo? Si tenemos un Dios vivo, Dios sana hoy. Mateo capítulo 8, versos 16 al 17. Si podemos ponernos de pie solo por un minuto para reverenciar la palabra del Señor. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Vamos a leer esta parte todo. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sanidad para todos. Sanó a todos los enfermos. Leemos en este pasaje. Y una de las cosas, decía en los otros servicios, que nos ha faltado en este tiempo es escuchar como un poco más sobre la sanidad. Escuchamos mucho de prosperidad, escuchamos mucho de autodominio, escuchamos de todo un poco. Algunos predican mucho acerca del diablo, pero ¿por qué no hablar sobre lo que Dios ha provisto para nosotros en la cruz del Calvario a favor de su pueblo? Y es que una de las cosas que debemos entender es que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue un sacrificio completo. ¿Cuántos lo saben? Y una de las cosas que llama poderosísimamente la atención, y es que la revelación de la palabra es progresiva. A medida que uno va conociendo al Señor y en la medida que uno tiene tiempo en el Evangelio, Dios va revelando y revelando y revelando a sus hijos lo que Él tiene. Pero fíjense que Jesús, cuando moría en la cruz del Calvario y dio su último respiro, hubo una palabra que selló todo el acto de amor al morir en la cruz. Y la palabra fue esta: consumado, consumado es. No es consumado será, ni consumado pudiera ser. Él dijo: consumado es. Y hay tantas cosas que uno puede decir de esa palabra. Consumado es. Se cumplió el precio que había demandado Dios para que el pecado pudiera de alguna manera ser tapado o ser tapado y ser expiado. Dios había declarado y había dicho un decreto, y era: el alma que pecare, ésta morirá. De hecho, fue la misma palabra que le dio el Señor al primer hombre y a la primera mujer que fueron sembrados en el huerto del Edén. De todo árbol podéis comer, pero del árbol del bien y el mal, dijo el Señor, no comeréis, porque el día que de él comiereis, dijo, ciertamente que morirás. Y seguramente Adán y Eva tenían ese gusanito, el gusanito de siempre rondar las cosas que Dios sabe que a nosotros no nos gusta, y en ocasiones a veces rodeamos el árbol prohibido, ¿verdad? O el árbol del fruto del bien y el mal. Pero un mal día, la mujer tomó y dice que dio a su marido, ambos comieron, sus ojos fueron abiertos y descubrieron que estaban desnudos. Seguramente se harían preguntas, seguramente ellos mismos comentarían entre ellos, pero buen Dios, no es que dijo que habríamos de morir. Ellos no tenían referencia acerca de qué era la muerte. Ellos fueron creados por el soplo del Altísimo, por barro tomado de la tierra. Pero lo que sí descubrieron al ellos desobedecer a Dios
es que habían perdido su inocencia. Se dieron cuenta que estaban desnudos y cubrieron su desnudez con hojas de higuera. La palabra del Señor nos dice que la otra cosa que descubrieron también es que había un sentimiento dentro de ellos que no conocían, y ese sentimiento se llama temor. Tuvieron por primera vez miedo. Ellos nunca habían experimentado el miedo o el temor. Dios estaba en perfecta comunión con ellos, así que la confianza en su Dios plenaba totalmente su corazón, de manera que no tenían miedo por el porvenir, no tenían incertidumbre si había o no comida, si estaba o no la necesidad en la puerta. Ellos sabían por revelación y por experiencia que estando Dios cerca de ellos no tendrían necesidad de nada. Pero ahora se encontraba el primer hombre y la primera mujer con unos sentimientos que estaban embargando sus corazones, el temor y el miedo. Estaba la voz de Dios paseándose a la luz del día, y Dios llamó a Adán y llamó a Eva, y ellos se escondieron. La Escritura nos dice que el Creador les señaló y ellos se excusaron diciendo: fue la culpa de este, fue la culpa de este. Seguramente ellos, después que fueron lanzados del Edén, no sabían de qué se trataba aquello de que el día que de él comieres ciertamente morirás. Otro mal día, después de haber tenido 2 hijos, Caín y Abel, descubrieron con amargura el precio que tuvieron que pagar producto de su desobediencia. Se levantó un hermano llamado Caín contra un hermano justo llamado Abel, y dice la Biblia que se ensañó contra él y le mató. Yo me imagino, especulo, que probablemente Eva o Adán verían a su hijo tirado y seguramente ya su cuerpo frío, y descubrieron con amargura, con tristeza, el significado de la palabra muerte. Todavía tenían que descubrir muchas cosas, pero lo primero que descubrieron fue eso, el dolor de haber perdido un hijo. Habían pasado ya muchos años, los hombres tenían la posibilidad de vivir eternamente en la presencia de Dios, pero Dios había hecho un decreto y la desobediencia había activado dentro de su sistema biológico una degradación de su propia vida, de aquel soplo que fue puesto en el primer hombre y la primera mujer. El hombre comenzó, después de tener la posibilidad de vivir ante Dios por miles de años, el hombre comenzó a descubrir que su piel comenzó a arrugarse. Comenzó a descubrir también que no gozaba de la misma vitalidad, de la misma fuerza, ni tenía la misma inteligencia. El pecado en la raza había comenzado a degradarlo, había comenzado a hacer su efecto. Pero años después descubrieron también los seres humanos que la enfermedad se había también introducido en la raza humana. Esa bendición de poder ser cuidado por el Señor ya se había perdido. Y el hombre descubrió tarde también que ese pecado había producido no solamente su separación con Dios, sino su separación de toda la bendición de Dios para su vida. Es decir, ellos habían comenzado a descubrir que la maldición de la desobediencia había provocado en sus cuerpos, no solamente que vivieran menos, sino que esos cuerpos sufrieran la debilidad de la enfermedad. La Escritura nos dice que esa enfermedad y que esa debilidad y que esa muerte vino a causa de la desobediencia.
Habían pasado muchos años. Dios había barrido toda la tierra con un juicio terrible. Había enviado un diluvio. Y Dios entonces, hastiado de que la gente viviese 800, imagínense eso, 800 años, 700 años, 900 años. Dijo, había decretado entonces que sería la edad de los hombres 120, si mal no recuerdo, ¿no? La palabra dice que los hombres entonces, los patriarcas, pudieron llegar a esa edad, pero con el transcurrir del año o de los años, los hombres han experimentado pestes a nivel mundial, enfermedades a nivel mundial, y las expectativas de vida del hombre durante años estaba allí, rondando entre los 60, 70 y, como dice la Biblia, lo más robusto, 80. Hoy hay muchos estudios, hay mucha tecnología, mucha ciencia, hay mucha equipos médicos, mucha preparación académica, muchos medicamentos, mucho de todo para prolongar las expectativas de vidas, para sanar el cuerpo de los hombres y mujeres enfermos. Pero descubrimos que en este tiempo hay más enfermedades. Qué paradójico, ¿no? Que todos los tiempos. Hay mucha gente, mucha enfermedad. Pero quiero que nos imaginemos en los tiempos del Señor Jesucristo. Jesús llegó una noche y le trajeron a él muchos endemoniados. Escuche esto. Le trajeron a él muchos endemoniados. Y hay aquí una conjunción, una I, que une dos premisas. Le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Esta simple palabra nos une estas premisas y nos dan una idea completa de qué es lo que está ocurriendo aquí. Dice que le trajeron endemoniados, pero no es que estaban enfermos, no es que estaban de alguna manera afligidos por una enfermedad. La Biblia nos dice, no solamente en este pasaje, sino en otros muchos, que echó fuera los demonios y sanó a los enfermos. La palabra del Señor nos dice en Hechos 10:38, hablando Pedro a Cornelio acerca de Jesús, él dijo, ¿cómo Dios ungió? Escuche, Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? El Señor ungió con poder y con Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando, escuche, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo que nos dice este pasaje es que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Jesús, y él vino del desierto en el poder del Espíritu Santo, y que él vino haciendo bienes y sanando a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. De tal manera que nosotros descubrimos, no solo en este pasaje, sino por lo que hemos dicho con anterioridad, que el autor de toda la enfermedad, el autor de toda dolencia, el autor de toda miseria, el autor de todo el caos que existe en la tierra, tiene un solo nombre, y es el diablo, la serpiente antigua, el enemigo de nuestras almas. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Ahora, ¿a qué ladrón se está refiriendo? Si Jesús mismo dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La contrapartida de Jesús se llama el diablo, se llama la serpiente antigua, el enemigo de nuestras almas. La Biblia lo llama el ladrón.
El ladrón viene para robarnos la salud. El ladrón viene para robarnos las finanzas. El ladrón viene para robarnos la paz. El ladrón viene para robarnos el gozo de la salvación. Pero Jesús, el Hijo de Dios, apareció, dice la Escritura, en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa deshacer las obras del diablo? Significa desbaratarlas. Significa echar a perder todo aquello que el diablo ha hecho en contra de la humanidad. ¿Por qué Satanás ha urgido planes y maquinaciones para destruir y para enfermar a cada ser humano? Por una sola razón: somos la imagen del Dios viviente. Cada vez que Satanás puede venir contra una persona, está de manera indirecta golpeando la imagen del Dios invisible. Por eso es que el enemigo más acérrimo del diablo es cada ser viviente, cada hombre, cada persona que Dios ha sembrado en esta tierra. Jesús vino a deshacer todo aquello que el Señor en su infinita misericordia ha venido a restituir. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, y el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Una de las cosas que descubrimos en todos los pasajes de las Escrituras, cuando Jesús se proponía predicar la palabra o ministrar, era que todo lugar donde Jesús llegaba, todo cambiaba. ¿Sabía de eso? El que era ciego veía, el mudo hablaba, el sordo oía, el cojo andaba, aquel que venía afligido era lleno de gozo y de alegría, aquel que estaba atado por cadenas de opresión recibía libertad, porque Jesús es el camino, la verdad y es la vida. La pregunta que debemos hacernos ahora es: si Él recibió a los muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, ¿cómo es que en este tiempo hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta aflicción? ¿Por qué tenemos que lidiar con tantas cosas en nuestros cuerpos y en nuestras familias? Hay una sola respuesta: es la falta de conocimiento. Hay una falta de conocimiento acerca de lo que nos pertenece. Hay una ignorancia total acerca de la sanidad en nuestro tiempo. Y nosotros, los que nos toca dar el mensaje del Evangelio, somos muy responsables por eso. La verdad, no hemos predicado mucho sobre sanidad, pero lo vamos a empezar a hacer con más frecuencia. Tenemos que declarar, tenemos que predicar, tenemos que proclamar que en el nombre del Señor Jesucristo, el pueblo redimido por la sangre del Cordero es libre, libre, libre de toda opresión de enfermedad. Pero otra de las razones por las cuales no aprovechamos la sanidad o no nos apropiamos de nuestra sanidad es por las falsas creencias acerca de la sanidad. Algunos piensan que es la voluntad de Dios estar enfermo. ¿Sabían eso? Algunos creen que no es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. Y lo más paradójico es que los que creen que es la voluntad de Dios que están enfermos, van y se toman una pastilla. Pues si es la voluntad de Dios, ¿para qué quebrantan la voluntad de Dios tomando pastillas? No, pero van al médico. Pues el médico se está prestando también para violentar la voluntad de Dios. ¿Será que es la voluntad de Dios que nosotros estemos enfermos? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Leemos en el pasaje, texto de nuestra meditación. Dice que sanó a todos los enfermos. ¿Y por qué sanó a todos los enfermos? ¿Por qué los sanó? Verso 17. ¿Para qué?
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué dice Isaías 53, versos 4 y 5? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y el verso 5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice que vamos a ser sanados. No dice que por alguna razón pudiéramos ser sanados. No, Él dice aquí que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y en el primer verso 4 nos dice que Él llevó tiempo pasado, llevó nuestras enfermedades. Ahora, ¿será que el Señor quiere que nosotros podamos compartir con Él lo que ya Él una vez hizo hace cerca de 2000 años allá en la cruz del Calvario? ¿Será que Él quiere que nosotros compartamos la carga de la enfermedad? Si Él llevó nuestra carga, si Él llevó nuestra enfermedad, si Él llevó nuestros pecados, ¿por qué nosotros queremos llevarle en este tiempo? Algunos creen que es la voluntad del Señor, y de ninguna manera podemos pensar si el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si el Señor puso en Jesús todas y cada una de las maldiciones de la ley, ¿por qué tendríamos que esperar o creer que nosotros debemos soportar con serenidad la enfermedad? Esto es una muy falsa creencia. La razón por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario fue para cargar sobre Él el pecado y la enfermedad. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24 nos dice: Él mismo llevó nuestros pecados. ¿Dónde lo llevó? ¿Dónde lo llevó? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y la última parte del verso dice: y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sabe? El Señor Jesús llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, y allí mismo, en su muerte en la cruz, también llevó nuestras enfermedades, porque esa herida que brotaba de su costado y de sus manos y de sus pies, las heridas de su espalda y las marcas en su cabeza por su corona de espina, dice el Señor que por esa herida yo fui sanado. Por esa herida el Señor nos sanó a todos y cada uno de nosotros. Gálatas 3, verso 13 nos dice que Cristo Jesús nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Y la palabra es esta, Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo para mí maldición. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, y todo lo que era maldición sobre mi vida, el Señor lo llevó. ¿Cuáles son esas maldiciones? Deuteronomio capítulo 28, verso 15 nos habla de la consecuencia de la desobediencia a partir del versículo 15. Maldito en tu ciudad, en tu campo, en tu canasta, en tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas y de tus rebaños. Y comienza la palabra del Señor a nombrarnos todas y cada una de las maldiciones producto de la desobediencia. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Para que no haya dudas acerca de esto: y toda enfermedad
que no está escrito en este libro. Es decir, todo aquello que no está nombrado como enfermedad, SIDA, que no existía, u otra enfermedad, todas esas enfermedades, aún las que no estaban escritas, iban a ser el resultado de la desobediencia. Pero por antítesis, hay otra verdad, que así por la desobediencia habrían de venir enfermedades ni aún escritas en este libro, también habrían de ser sanados todas las enfermedades tampoco escritas en este libro. ¿Por qué? Porque la redención del Señor es completa. La siguiente falsa creencia acerca de la sanidad es que dice que Dios obra en nuestra vida a través de la enfermedad. Y para que podamos entender que Dios pueda obrar en la vida de un creyente a través de la enfermedad, tendríamos que entender que Dios tendría que concertar con el diablo, es decir, ponerse de acuerdo para afligir a una persona. Y no hay un solo caso en la Escritura que nos pueda decir que ese es el modus operandi del Señor para tratar con sus hijos. De ninguna manera. Dios no usa los recursos del diablo para obrar, y no hay ejemplos de ello. Lo que sí descubrimos es que Jesús se le acercó al necesitado, perdonó al que necesitaba ser perdonado, y después de eso le dijo: levántate y vete a tu casa. Lo encontramos en innumerables pasajes de la Escritura. Encontramos también que algunos piensan que cuando uno ora al Señor por alguna enfermedad, hay que pedirle al Señor: Señor, si tú quieres. El único pasaje que encontramos de ese si tú quieres lo encontramos en Marcos capítulo 1 verso 40, de un leproso que se le acercó al Señor y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y sabe lo que le contestó el Señor? Quiero, sé limpio. El Señor quiere que tú seas limpio. El Señor quiere que tú seas sano. El Señor quiere que tú seas prosperado. El Señor quiere que tú goces de buena salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Ese si quiero quita de nuestra mente toda posibilidad de que Dios quiera que nosotros estemos enfermos. De ninguna manera, porque la enfermedad no viene de Dios. La enfermedad es una maldición, y el Señor ha provisto los recursos necesarios para que la maldición no nos alcance. Algunos dicen que permaneciendo enfermo traeremos más gloria a Dios que aún siendo sanados. ¿Se imagina semejante locura? Hermano, yo sé que con esta enfermedad el nombre del Señor se va a glorificar. Y entonces, ¿por qué no piden entonces esos hermanos que le den un cáncer a su hijo, a su mamá, a su abuela y a todo? ¿Verdad que no lo piden? Porque entonces la gloria sería mayor. ¿Sí o no? Y nadie pide eso. Eso lo que trae más bien es desgracia al presupuesto familiar, tristeza a los miembros de la familia, dolor al quien sufre la enfermedad. ¿Sí o no? ¿O no dice la Biblia que el Señor vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia? Así que no trae mayor gloria a Dios de ninguna manera. No oramos para que Dios enferme a nuestra familia, para que todos estemos glorificando a Dios, ¿verdad que no? La enfermedad es una maldición, y Jesús practicó la sanidad divina. Jesús, dice la palabra del Señor, sanó a todos aquellos que necesitaban ser sanados. Los apóstoles los hicieron, los creyentes los hicieron. Es más, hay una orden divina de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de poner las manos sobre los enfermos para que ellos sean sanados. Hay además una promesa de Dios: y mayores cosas que esta que yo he hecho haréis, porque yo voy al Padre, dice el Señor.
Así que no hay ninguna gloria permaneciendo enfermo. Antes trae tristeza al corazón. Y otra de las falsas creencias es que Dios, no es la voluntad de Dios sanar a todas las personas. Esta es una de las cosas más diabólicas que podemos encontrar acerca de la sanidad. Mateo 12, verso 15, fíjense lo que dice. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a algunos. ¿A quiénes sanaba? Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Escuche lo que dice. Y algunos de los que les tocaron dicen así. ¿Y qué? ¿Y qué? Y todos los que lo tocaron, ¿quedaron qué? Quedaron sanos. Fíjense lo que dice. En Mateo, capítulo 14, verso 14, ahí mismo. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó ¿a quién? ¿Algunos de los enfermos? ¿A quiénes? A los que estaban enfermos. A todos los que estaban enfermos sanó Jesús. Jesús, donde veía algún endemoniado, quedaba libre. Nuestro mismo pasaje en 8, 16 y 17, en la segunda parte nos dice que Él sanó a todos los enfermos. No es la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la redención es para todos. De tal manera amó Dios al mundo. La salvación es para todo aquel, para cualquiera, para aquel que crea. La salvación es para todo hombre que está sobre la faz de la tierra. Es la voluntad del Señor. Dios quiere que todos sean sanos. Ahora mi gran pregunta es, ¿será que Dios ha cambiado ese concepto desde hace 2000 años para acá? ¿Él habrá cambiado su forma de obrar? ¿Él ha cambiado su forma de pensar? ¿Creen ustedes? ¿Sabe lo que dice Malaquías 3, verso 6? Porque yo Jehová, escuche, yo Jehová no cambio. Yo no cambio. Dice en Números capítulo 23, verso 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Las palabras del Señor permanecen, dice en el Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra del Señor permanece. ¿Sabe por qué? Hebreos 13, verso 8. Ahí está arriba. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es compasivo. Él será compasivo y Él fue compasivo. Él es enemigo de la enfermedad, es enemigo del diablo y todo aquello que nos roba la bendición. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos derribar esos argumentos, derribar esos falsos conceptos y falsas creencias para poder estar preparados para recibir la sanidad. ¿Sabe por qué? Porque hasta que no creamos que es un derecho, que es algo que el Señor obró por nosotros en la cruz del Calvario, no estaremos preparados para recibir o ministrar la sanidad divina. Algunos están esperando estar en buenas condiciones espirituales, y es que hay que estarla. Pero, ¿sabe? Esto es una gracia, esto es un favor, esto es algo que el Señor Jesús obró en la cruz del Calvario a favor del creyente. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, verso 13. Mire cómo estábamos antes de venir a los pies del Señor. Y vosotros, estando muertos, ¿en qué? En pecados
nosotros estábamos, hoy no, estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos que algunos de vuestros pecados. ¿Cuáles pecados perdonó el Señor? Todos, diga, todos mis pecados han sido perdonados. Fíjese lo que dice el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Sabe cuál era esa acta? ¿Sabe cuál era esa acta? Lo leíamos o lo mencionábamos en Deuteronomio 28, verso 15. Él nos decía allí, y esta es el acta: maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro cuando pusieres tu mano, como hicieres, hasta ser destruido. Todas esas maldiciones eran los decretos. Había un decreto de destrucción contra ti y contra mí. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? Siga leyendo conmigo. Colosenses capítulo 2, verso 14. Anuló el acta, es decir, esto no está vigente. Y dice el Señor que nos era contraria, quitándola, escúchelo, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y fíjese, Satanás, quien era el responsable de la enfermedad, de la ruina y de la vergüenza, mire lo que hizo el Señor a favor de su vida. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cada vez que el diablo quiere enfermarlo, ¿sabe qué? Escuche bien, está haciendo algo ilegal. Cada vez que Satanás quiere darle un dolor de cabeza o quererle dar un dolor en una pierna, en un hueso o en cualquier cosa, él está obrando en ilegalidad, porque usted fue liberado, usted fue libertado. Jesús obró para usted eterna redención. Él exhibió públicamente. Había unos decretos que decían que usted tenía que estar enfermo, que usted tenía que estar podrido. Pero sabe, ese decreto tomó Jesús, esos decretos, y lo puso en la cruz y los clavó y dijo: este es vencedor, este es triunfador, este es sano, bendecido, prosperado y en victoria. Ese soy yo, dígalo. Ese soy yo. ¿Por qué no podemos disfrutarlo? Porque tenemos que apropiarnos de esta palabra por la fe. Tenemos que declararla. Algunos, en vez de declarar la palabra, declaran su dolor, declaran su desgracia, declaran su austeridad, declaran toda y cada una de las necesidades. Y sabe, usted es profético. Usted tiene una palabra de vida en su boca. Usted no puede hablar las palabras del enemigo. Usted tiene que decir lo que le pertenece en Cristo Jesús. ¿Y sabe lo que le pertenece? Esto que dice aquí la palabra del Señor: por sus llagas yo fui curado. ¿Sabe lo que le pertenece? Él exhibió públicamente a los principados y a los potestades, y los exhibió públicamente, triunfando, y la salud le pertenece por derecho. ¿Por qué? Necesitamos hacer declaraciones que hablen de lo que nos pertenece en Cristo Jesús. La vida y la muerte están en poder de nuestra lengua, pero estamos dedicados a declarar las palabras del enemigo. Y Dios nos ha llamado a ser proféticos en este tiempo y a declarar la palabra de salud para nuestros hijos. A nuestros hijos hay que bendecirlos, hay que decirlo: tú eres bendito, tú eres próspero, tú eres el mejor estudiante. A nuestras esposas hay que bendecirlas. Los esposos tienen que ser bendecidos por sus esposas. Y tenemos que declarar lo que Dios nos ha dado, la herencia que nos pertenece en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice en Santiago 5:15, 14:15: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos,
Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la fe, la oración de fe, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay una oración de fe que necesita ser administrada sobre tu vida. Esa palabra de fe, dice el Señor, te levantará y te sanará. Esa palabra de fe es la que necesitas, ¿sabe? Porque el cristiano verdadero no se mueve por lo que ve, no se mueve por lo que siente, no se mueve por lo que oye, se mueve por lo que cree. Y la palabra del Señor es cierta, y esta dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará.